¿Cuál es la expectativa económica para este 2025? ¿Qué se espera este año? ¿Cómo pinta, mi querido Eduardo Torreblanca? Lo mejor para ti en este año, que sea un gran año, amigo. Bienvenido, buenos días. Igualmente, muchas gracias. Igualmente a ti y a tu auditorio. Pues pinta complejo, para decirlo menos. Va a ser un año muy difícil, Luis Alberto, sobre todo porque terminamos el 2024 en circunstancias muy estrechas, es decir, con una economía que crece, pero crece de manera muy débil y con tendencias a ser más débil conforme transcurre el tiempo, por lo que es fácil pensar que en el 2025 no se pueda crecer como piensa el gobierno posible hacerlo, de entre 2 y 3%. Lo más probable, según los analistas de diversas fuentes nacionales o extranjeras, organismos internacionales o empresas financieras, pudiera crecerse 1.5, en el mejor de los casos este año 1.2%, pero también hay empresas de análisis económico que ven la posibilidad de que en este año la economía mexicana tenga una ligera recesión, es decir, que se crezca menos de lo que se haya logrado crecer en este 2024. La recesión sería leve, o sea, no sería profunda y no sería extendida en el tiempo, pero bueno, cabe como posibilidad también que la economía cayera en una ligera recesión, como fue el caso curiosamente del 2019, cuando en el primer año del presidente, en ese entonces presidente López Obrador, la economía cayó 0.1%, fue una muy leve recesión. Pudiera ser el caso de que eso sucediera también en el 2025. ¿Por qué? Pues mira, en primera porque ha habido una serie de cambios importantes en la economía mexicana, en este régimen, digamos, de las cuestiones que son más conflictivas. Nos hemos metido en algunos atorones de diferencias con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, a donde van dirigidas más del 80% de nuestras exportaciones. Con ellos tuvimos diferencias sobre la presencia de capital estadounidense en la industria eléctrica, por ejemplo, que pues detuvimos. También tuvimos un cambio importante en nuestro marco legal de la implantación de justicia. Ese es un asunto muy importante que no hemos visto todavía las consecuencias en el mediano y largo plazo. También tenemos algún asunto que nos tropezamos en nuestro comercio con la importación de maíz transgénico, que es otro de los acuerdos que finalmente tendremos que reconocer. Ya al 20 de diciembre salió el dictamen del panel de controversia, en el sentido que México perdió ese panel. Tendremos que acatar las decisiones de pues no impedir el ingreso de maíz amarillo transgénico. O sea, hemos tenido una serie de tropiezos importantes. Cancelamos los organismos autónomos como lo veníamos conociendo antes de la llegada de López Obrador. Esos organismos son de alguna manera compromisos que ha adquirido México ante acuerdos internacionales, particularmente, por ejemplo, el asunto de la transparencia, manejo de la transparencia en la información, el asunto que tiene que ver con inconcebible, el asunto de Coneval, el organismo que mide con independencia de juicio del gobierno la política social. Es decir, hemos tenido cambios importantes en la forma en que se ha hecho la política y la economía en México, que han implicado una actitud reservada del inversionista extranjero, que ve con cierto recelo, con cierta desconfianza el hecho de venir a establecerse en el país, y esto ha generado que la economía crezca a un menor ritmo, porque Estados Unidos está creciendo a un ritmo muy importante, digamos número promedio 3%, y eso implicaría o podría hacer pensar que si la economía de Estados Unidos le va bien, a nosotros nos va mejor, porque estamos muy ligados a la economía estadounidense y lamentablemente no ha sucedido así, y en ese sentido creo que no se espera buen año. Hay compromisos muy fuertes, sobre todo en la política social. No hay inversiones. El gobierno federal inicia el 2025 con fuertes recortes a sus presupuestos. Prácticamente no hay inversión. No hay inversión importante en el sector de salud, donde hubo una política desastrosa en el régimen anterior.
no hay mayor inversión importante en el sector educativo, y cuando tú comienzas con un año lento como lo dejó 2024, recortes presupuestales muy importantes para tratar de reducir el déficit fiscal con lo que en el que se incurrió en el 2024, pues implica que vas a tener un año muy estrecho con muy escaso margen fiscal. ¿Qué es el margen fiscal? El margen que tienes para responder a una contingencia, por ejemplo, una sequía muy importante, o bien podría ser también huracanes importantes, para no hablar de terremotos, huracanes importantes, consecuencias ambientales relevantes que afectan el campo y la producción en el campo y a comunidades indígenas. Pues si no tienes margen fiscal, difícilmente podrás responder con efectivo a las necesidades que surjan, a menos de que incurras otra vez en pedir prestado, porque pues no te alcanza el dinero que tienes. No hemos hecho la tarea, no tenemos una reforma fiscal, el gobierno no tiene los recursos para empezar bien el año, y eso implica tener un año 2025 muy estrecho. ¿Recomendaciones para cerrar? Es muy importante. No pierda su trabajo, cuide su trabajo, cuide su rendimiento en el trabajo. 2, pague las deudas, avance lo más posible en las deudas que tienen altas tasas de interés, tarjetas de crédito o tarjetas departamentales. 3, no caiga en la tentación de hacer compras locas, porque después las cosas se complican también en las empresas, y eso puede implicar para nosotros tener un año tan estrecho como el que va a tener el gobierno federal. Muy importante cuidar su trabajo, cuide su rendimiento, sea productivo, sea propositivo, aporte lo más que pueda a la empresa, y cuide mucho el consumo, sea responsable al consumir. Gracias, mi querido Eduardo, y estamos en contacto. Un abrazo muy cariñoso para ti, para tus colaboradores y tus radioescuchas y televidentes. Igualmente, mi querido Eduardo Torreblanca, ya escuchó usted lo que puede ser este año.